Muy bien, Evangelio de San Lucas capítulo 16. Permítame leer. Va a ser muy corto la enseñanza comparado con las que siempre hacemos los domingos, pero voy a tratar de abarcar todo el capítulo con 3 ideas generales. Verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, que traducido en nuestra época sería la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Escucha esto de aquí en adelante con mucha atención. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Recuerde ese contraste: justo, injusto y eterno. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Recuerde ese contraste: muy poco y más. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí el contraste entre lo injusto o las riquezas injustas y lo verdadero. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí el contraste es entre lo lo ajeno con lo vuestro. Verso 13: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el contraste es entre Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí el contraste es lo sublime para los hombres, lo abominable para Dios. El dinero es un tema espinoso para muchos. Cuando uno habla de dinero, algunos le brillan los ojos y otros los cierran, porque no quieren ver lo que la Biblia o Dios hable del dinero. Déjenme comentarles a manera de ilustración lo que sucede hoy en día, dándoles una
una anécdota que nos está pasando. Como iglesia me venían diciendo que hiciéramos un Facebook de la iglesia. Lo saqué de mi cuenta, Facebook Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Y como yo ya había subido un video de apenas 8 imágenes, que algunos de ustedes ya lo han visto, o varios lo han visto, entre el 2017, cuando fuimos comisionados en la labor pastoral, y el 2018, cuando bautizamos a Miguel Ángel y a Gabriela, que tuvo que viajar este año a principio para Bogotá, solo 8 foticos. Entonces el Facebook me venía insistiendo de que promocionara, y me decía, le llegarían a 11,000 personas este video, que es el que más han visto, para que conozcan, ellos dicen su negocio, la idea es que conozcan la iglesia. La sorpresa que me llevo es que después de una semana de promocionarlo, de más de 11,000 contactos o personas que lo vieron, alrededor de 30 me gustas, solo mujeres, ni un hombre valiente que pusiera me gusta. Personas hasta en Lebrija, pero los 4, 5 o 6 comentarios, si no estoy mal, son más de 4 comentarios. Ahí sí se incluyen hombres, todos negativos. Desde falso profeta hasta mentirosos, pasando por diferentes cosas, la gente ha escrito allí. Y claro, la tentación es decir, ¿lo borro o lo dejo? Porque ahora se puede borrar el comentario. Y yo dije, lo dejo. Para testimonio a esas mismas personas y a nosotros mismos, de que haciendo la obra de Dios, no siempre despertamos a las personas para que caminen con Dios, sino que a veces despertamos es el resentimiento de quienes se oponen a Dios. Y las redes sociales están llenas de personas que opinan mucho, pero opinan de lo que no saben y de lo que más aborrecen. O sea, rápidamente de lo que no les gusta, opinan como si supieran o hubieran investigado. Y les pongo ese ejemplo no para que vaya y dé un comentario bueno o le dé un me gusta, ni vaya por favor a comentar nada en el Facebook respondiéndole a esas personas. Recuerde que somos creyentes, escuchamos, pero allí queda. Y eso tiene que quedar como testimonio ahí en el muro. Nos ofenden y nosotros, como el Señor, enmudecemos, entregando nuestra causa a Él. Pero si eso pasa solo con un video de una iglesia, ahora sobre el tema del dinero, ¿qué ha visto usted en las redes sociales? ¿Hay gente que habla o no habla? Oh, hombre, eso sí habla, ¿no? Desde pastores, ladrones, iglesias que quitan diezmos, roban al pueblo, el extremo de que no quieren dar, hasta el extremo de que quieren dar, sinvergüenzas, que no dan nada, van a caer en maldición por no dar nada. Hay una gama grande, y les hago esta reconvención porque realmente aquí mismo en la iglesia han habido personas que me han dicho, pastor, mire lo que vi por video de YouTube sobre el diezmar, sobre el ofrendar. Hermanos, tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios, no por los videos de YouTube, ¿cierto? Y si hay un video de YouTube, que sea una buena exposición de la palabra de Dios, no con tendencia negativa, no con odio o aborrecimiento hacia Dios y hacia su reino. Porque, hermano, en lo que invertimos nuestro dinero, Cristo dijo que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Lo que es valioso para nosotros, a eso le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo, salud y dinero. Entonces, en cuanto a la administración del dinero, abundan los malos comentarios, pero a pesar de eso, hay que recordar que cada ser humano necesita usar tanto su cuerpo, como su tiempo, como sus recursos, según la voluntad del que lo creó, para la gloria de Cristo y para nuestro propio bien. Y eso se nota muchísimo con el dinero. ¿Cómo lo conseguimos y cómo lo gastamos? ¿Cómo lo conseguimos y en qué lo invertimos?
Así que como ustedes ya conocen, esta iglesia se ha caracterizado, la semana pasada les dije, por no mencionar a cada rato al diablo y tampoco mencionamos a cada rato el dinero en las enseñanzas. Pero hoy déjeme hablar un poco de administración. Acabamos de leer los primeros 15 versículos sobre un mayordomo infiel. Y esto me revela primero que mi administración de lo terrenal, de las riquezas injustas, de lo que es ajeno, de las riquezas mundanas, como le llama una versión bíblica, todos esos términos que utiliza esa parábola, del dinero, en esa época monedas romanas, hoy en día billetes, pesos, soberanos, venezolanos, dólares, cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Mi administración de ello revela cuál es mi Dios verdadero en mi corazón. ¿Cuál es mi Dios funcional? ¿Cuál era el Dios del administrador o mayordomo disipador? ¿Cuál era? ¿A qué le rendía culto él? Acabamos de leerlo. ¿A qué? Yo tengo dinero, me encargaron un negocio y disipé todo lo del negocio. Y cuando me van a pedir cuentas digo, uy, no, yo no puedo irme a trabajar porque ya no soy capaz, ni mendigar me da pena. Entonces, yo no me puedo quedar sin las comodidades que tengo. Entonces voy a traer a la gente a la que le debe, a la que mi patrón tiene que cobrarle, y le voy a decir que deben menos para que me ayuden cuando me echen, para que no me vaya mal. ¿Cuál era el Dios de él? El bienestar o la comodidad terrenal. Sencillo, tengo dinero, así no sea mío, me lo gasto, y en el caso de él lo disipó, lo mal usó, porque necesitaba, tal vez, de acuerdo a la parábola, como se ve que amaba la comodidad, gastar en sus deleites, así le quitara a aquel que era su amo. Y luego que van a pedirle cuentas, entonces se pone con estrategias astutas según su amor a su Dios y consigue que lo reciban en otras casas cuando lo echan. Cristo dice que el cristiano fiel, para resumir, debe ser sabio y usar lo terrenal, no por amor a lo mismo terrenal, sino por amor a lo celestial. La gente aquí sabe cómo usar la plata para conseguir más plata. La gente aquí sabe cómo usar la avaricia para conseguir más comodidades que sustentan su avaricia. Los creyentes, ¿cómo hacemos con el dinero? ¿En qué lo invertimos? ¿Cómo lo administramos bien sin disiparlo? La Biblia nos establece, por favor mire conmigo, resáltelo, versículo 13, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La Biblia establece, pongo mis riquezas al servicio de Dios, no me pongo al servicio de las riquezas. La extensión del reino, y mi pregunta sería, ¿es la extensión del reino de Dios el objetivo principal de todo lo que usted administra? ¿Su cuerpo, su tiempo, su dinero? ¿O es solo su comodidad temporal? ¿Está mal tener comodidades? Comer, dormir, ¿no es cierto? Una buena casa, un buen trabajo, sustento para la familia. No, son bendiciones que el Señor nos permite disfrutarlas. El problema es que en este mundo no se disfrutan cuando se olvida aquel que las da. Y nosotros como creyentes tenemos que orientar el gozo de esas cosas para un gozo mayor, que es el ver el reino de los cielos extendido. ¿Quién es realmente su Dios, hermano, hermana, cuando usted gana y cuando usted gasta el dinero? ¿Qué es lo realmente importante cuando usted está trabajando por conseguir dinero? ¿Estar cómodo o glorificar a Dios a través de sus comodidades, pero también a través de la extensión del reino de los cielos? Porque no solo es para su comodidad. ¿Quién se glorifica cuando usted gasta el dinero? ¿En dónde deja el dinero? ¿En dónde invierte el dinero? Alguien dice, es que es pecado apostar. Sí, es pecado apostar, pero también es pecado invertir el dinero, nuestros recursos, en todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Así no sea un pecado abierto, de acuerdo a la palabra.
Primera reflexión: lo que administro en la tierra revela mi Dios funcional. O es el Dios verdadero o es mi deleite, el deleite de mi corazón. Versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les digo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. ¿Eso qué tiene que ver con el dinero? Permítame hacerle un paréntesis. Los escritores bíblicos, los evangelistas, armaban los hechos de la vida de Cristo de acuerdo a temas o de acuerdo a acontecimientos históricos, al orden, y algunos lo armaban de una forma diferente. Aquí tenemos un sándwich en donde está la parábola, el pan de abajo es la parábola del mayordomo infiel, y el pan de arriba es la parábola o la historia de Lázaro y el rico Epulón. Y esa historia que está al final de Lucas 16 también habla de dinero y cómo muestra lo que hay en nuestro corazón. En la mitad de ese sándwich están estos versículos. ¿Por qué los dejó ahí Lucas? Mi percepción es que Lucas los deja allí para mostrarnos que nuestro dinero o la administración de lo que tenemos también revela qué tanto confiamos en lo que la Biblia dice. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Usted mira la Biblia como en el siguiente versículo para saber si debe o no debe casarse o cómo debe conducir su matrimonio. Ahora, de acuerdo al tema, ¿usted mira la Biblia para saber cómo debe administrar el dinero? Pues lo que primero se le ocurra, lo que más me guste, lo que me obliguen, lo que me toquen. ¿Lee la Biblia para saber cómo administrar sus finanzas? Si leemos la Biblia para saber cómo administrar las finanzas, pregunta: ¿solo el Antiguo Testamento hablaba de dar para el pueblo de Dios, para la extensión del reino de Dios? ¿O el Nuevo Testamento también habla de dar para la extensión del reino de Dios? ¿Solo el Antiguo o también el Nuevo? O sea, ¿que se vale dar dinero también hoy a la obra de Dios en este tiempo? ¿O no podemos dar dinero? Nuestras finanzas. Sí, hermanos, tenemos que leer. Yo no sé si usted ha hecho un estudio de lo que son los diezmos, las ofrendas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque hay gente que se para desde los púlpitos y dice: no, los diezmos en el Antiguo Testamento era con vacas, con cultivos, sobre todo el cultivo de la tierra, y nosotros no cultivamos tierra, entonces no traiga nada para la iglesia. Y son tan déspotas, perdóneme la expresión, o tan toscos para hablar, que dicen que trabaje el pastor. Y yo trabajo, como Pablo trabajamos, pero lo ideal es que la misma congregación dé para el mismo sostenimiento de la congregación y de los ministros de la congregación. Si lo hago es porque amo al Señor y deseo que su reino sea extendido, y entiendo que quien da la iglesia también ama al Señor y desea que su reino sea extendido. O sea, que aquellos infunden un odio y lo que hacen es hacer los corazones más avaros todavía, y van en contra de lo que la misma Biblia enseña sobre el tema de la administración. Pero hay otros que se pasan y sacan textos bíblicos fuera de contexto para sacarle dinero de los bolsillos, como cual mago, a una persona que está viéndolos, cual culebrero que está parado en un parque y usted le dice:
Perdón, para los hermanos venezolanos, los culebreros son unos personajes típicos de nuestra, creo que son paisas, ¿no? Paisas, qué pena con el paisa. Y se paran en la mitad del parque y le echan una retaíla a usted. Quieta Margarita, le dicen, que la culebra no salga, y todo el tiempo pendiente de que la culebra no salga a todo el mundo, y cuando se dio cuenta usted los embobó, les sacó plata y usted ni supo cómo. Y así parecen a veces algunos ministros o personas que se llaman ministros desde los púlpitos, usando la Biblia con textos fuera de contextos para sacarle dinero a las personas fácilmente, y créanme, son muy buenos en lo que hacen. Es muy malo lo que hacen, pero es muy buena la forma que utilizan. Son astutos, pero con la astucia del mundo, como la del mayordomo infiel. Y utilizan versos bíblicos. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque muchas veces nosotros como creyentes no aplicamos la Biblia y no somos dadivosos para dar a la casa de Dios. Entonces yo he conocido ministros, lastimosamente, que dicen: yo invito a fulanito de tal a predicar porque cuando predica, ese día la ofrenda y el diezmo a full. Yo no me unto las manos enseñando algo mal enseñado, que venga otro, eso es igual de malo. Hermanos, debemos ser bíblicos, porque lo que está diciéndose aquí es que el avaro, en los versículos 15 y 16, se burla de Cristo se burlaron porque confiaban no en Cristo, sino en sus bienes. ¿Qué nos viene a decir de dinero si anda para arriba y para abajo con un poco de gente? Cuando Cristo habló de dinero en esa parábola del mayordomo infiel, a ellos les pareció chistoso y se burlaron de él. Como a muchos hoy en día les parece chistoso que alguien predique la palabra. Le digo: ¿usted qué me viene a decir a mí del evangelio? Si yo tengo dinero, casa, carro, beca, tengo todo. Se ufanan y confían en sus bienes. Pero el cristiano, no solamente fiel, sino también generoso, da, confiando en la palabra de Dios, como Cristo lo hizo, que se dio a sí mismo. Y por último, ya no solamente revela el Dios funcional, la fe bíblica, sino también el destino eterno. Versículo 19. Había un hombre rico, no sabroso, sino con mucho dinero, rico de riqueza, que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso significa que tenía para los gustos más opulentos, hasta los de los reyes, son vestiduras de reyes. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Vea el contraste en el verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. El otro tenía vestidos, este tenía llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Como dijo un comentarista, los perros eran más misericordiosos que este rico para con Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, resalte tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, junto a él. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy otra vez atormentado en esta llama. Vivía con esplendidez, ahora está atormentado. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también vales. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima o cañón o abismo, porque es sima con S, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, con los vivos,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Resalte otra vez, tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Ahí tienen el Antiguo Testamento. Óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Resalte arrepentimiento, lo que le faltó al rico antes de morir. Aquí no está hablando de que por ser rico sufría. Aquí está hablando de que disfrutó en vida y no se arrepintió y creyó en Cristo, no hubo conversión. Porque nadie se condena solo por ser rico. Se condena por no arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Resalte que él quería que se arrepintieran, porque seguramente también tenían dinero. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan el Antiguo Testamento, que se lo saben de memoria y hasta lo recitan, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos curiosamente en Juan capítulo 11 Jesús? ¿Y qué nombre tenía? Lázaro. ¿Estaba anticipándose Jesús a lo que quería? Muy seguramente. Pero ¿quién más poderosamente se levantó por el poder del Espíritu Santo en gloria, libre de toda corrupción y sobre todo liberando con su resurrección de pecados y de condenación a los que creen en Él? ¿Quién se levantó entre los muertos? Cristo. Y lamentablemente el que era avaro, como este rico, siguió siendo avaro y siguió demostrando que lo que administraba en esta tierra solo estaba revelando su destino eterno. ¿Cuál es mi Dios? ¿Cuál es mi fe? Conforme a la palabra. ¿Y cuál es mi destino eterno? El rico mundano se llena de placeres para luego sufrir eternamente. Y no solamente el que es rico, el que es pobre también, hermano, porque hay pobres más orgullosos que cualquier rico. Y que disfrutan y se deleitan en los placeres terrenales, olvidándose del que le dio los placeres, que es el Señor, y no arrepintiendo de sus pecados, más que cualquier rico. Que habían ricos en la iglesia, sí, pocos, pero había en la iglesia primitiva. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, también se resalta en la carta de Santiago: a los ricos de este mundo, dile que sean ricos para con Dios. O sea, que habían ricos dentro de la iglesia. Pero no pongan su esperanza en las riquezas, que son vanas, que pasan, se acaban, sino en Dios, el que nos da todo, para que lo disfrutemos. No hay problema con disfrutar lo que Dios nos da. El problema es de olvidarnos quién nos lo da, porque entonces estaremos mostrando que todo lo que disfrutamos aquí, seamos pobres o seamos ricos en lo terrenal, es todo lo que disfrutaremos, porque después solamente vendrá sufrimiento o tormento eterno. Pero si el cristiano no solo es fiel, es generoso, también cuando está necesitado, como le pasó a Lázaro, puede soportar los males esperando el consuelo eterno. Ayer estuve en una conferencia de gente que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. De mi trabajo secular. Hablaron de todo lo de salud mental, emocional, física, de una forma que la gente lo entendiera y muy dinámica. Muy buenos oradores, lastimosamente con corazones lejanos del Señor conforme a su palabra. Muy buenas personas según el mundo y buenos administradores de dinero. Pero algo me llamaba la atención de lo que decía al inicio el conferencista, que es el dueño de un centro médico muy conocido alternativo aquí en Bucaramanga. Decía: hay gente tan pobre que lo único que tiene es su enfermedad. Y cuando llega a mi consulta yo le digo al familiar: ¿para qué le quitamos la enfermedad si es lo único que tiene? Le quitamos la entretención. Todos los días se levanta pensando en ir al médico. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a comer? ¿Cómo va a lidiar con la enfermedad? Si le quitamos el mal, pierde el sentido, el propósito de su vida, porque ese es el sentido de todos los días levantarse. Se levantan y lo único que tienen que hacer es pensar cómo voy a lidiar con el mal hoy, con el mal o con la enfermedad hoy. Me llamó mucho la atención porque él decía algo muy cierto,
y es que al inicio de la conferencia, y es que habrán personas que no las podamos sanar. Eso es polémico, ¿no? Dice él. Entonces tienen que saber adaptarse y ver qué lección les enseña la enfermedad. Yo me quedé boquiabierto. Que esto lo diga alguien que no tiene al Señor, muestra la gracia común de Dios. Porque el creyente que tiene ya asegurado consuelo eterno, riquezas y pleno disfrute, sin enfermedad, sin tristeza, sin llanto, donde no haya dolencia, donde no haya dolor, donde no haya ninguna clase de aflicción, asegurada después de su muerte. Y aún así, se acongoja porque sufre algo aquí en la tierra, no estoy diciendo congoja física, sino congoja interna, como si no tuviera un consuelo eterno cuando muera. Y a veces flaquea, como esta gente sí recuerda que algo nos enseña la enfermedad y no se desespera cuando tienen una aflicción o una necesidad. Muéstreme a un cristiano necesitado como a un cristiano en abundancia. No quisiera que fuéramos como el primer hombre, el mayordomo infiel, que en abundancia despilfarró. Pero tampoco quisiera que olvidáramos lo que hizo nuestro hermano Lázaro, porque si fue real y él estuvo allí, está en el cielo con Cristo. ¿Esto es una parábola o una historia real? Algunos dicen que una historia real que Cristo recordó. Lázaro sufrió poniendo su corazón en Dios y esperando el consuelo eterno. ¿Le sobra el dinero o le hace falta? ¿Quiénes están mejor? ¿A los que les sobra están mejor en este mundo o a los que le falta? Bueno, a propósito, ¿a quién le sobra? Porque nadie dice que le sobra, ¿no? ¿Cierto que no? Si ganara un poco más y ganan un poco más, si ganara otro poco más y gana otro poco más, no, si ganara otro poco más, ahí sí, se da cuenta que no. La Biblia deja en claro que las riquezas no dan satisfacción porque son, como dijo Cristo, corruptibles, temporales, donde el orín y la polilla corroen, no dan satisfacción, y usted alcanza más y se da cuenta que necesita más. ¿Cómo disfrutar entonces lo que Dios nos ha dado? Sea mucho, sea poco, confiando en Cristo, administrándolo como si realmente Él fuera nuestro Dios para la extensión de su reino y no solamente para nuestras satisfacciones personales. Segundo, investigando en la Biblia sobre el dar, cómo dar a la iglesia, a los necesitados, a los familiares, cómo administrar mi dinero, cómo invertir de acuerdo a la palabra de Dios. Y no solamente quedándome con lo que el mundo me dice, que es que confíe en lo que tengo o en mis capacidades o en mis bienes. Y tercero, y muy importante, que es lo último que estamos viendo, administrándolo como si yo realmente fuera para el cielo y no como si me fuera a quedar aquí en la tierra. No hay entierro con trasteo. Es una frase que repetía el pastor de la primera iglesia donde me congregué. No ha habido ni va a haber. Los faraones lo tenían, y qué días veía un tremendo documental sobre el asunto. Hasta con barcas enteras se enterraron para el viaje que iban a hacer al otro mundo. Pero hoy la gente los está encontrando y se los está sacando. No se puede uno llevar nada. Tenemos que administrarlo como si realmente se quedara aquí, disfrutándolo para la gloria de Dios, pero mostrando que eso no es nuestro destino eterno. Así que dejemos de afligirnos cuando no tengamos. Si dejamos de afligirnos cuando no tenemos y dejamos de amarrarnos cuando medio tenemos algo, ambicionando más, créame que somos capaces de dar más para la gloria de Dios en su casa. ¿Amén o no amén? Dijo un pastor amigo, amén o ayayay, porque también es para mí. ¿Qué tal si oramos para finalizar? Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa que tú nos recuerdas, Señor, que tú eres fiel y busca que seamos fieles, generosos, aunque estemos en necesidades o en abundancia. Que nuestra vida, Señor, refleje
que tú eres nuestro Dios y no el dinero, ni las riquezas, ni los deleites temporales, cuando tenemos mucho y cuando administramos poco. Que seamos más agradecidos y menos desagradecidos, que de nuestra boca salga más palabras de gratitud y acciones de fiel administración para tu gloria y menos palabras de reniego o de ingratitud y menos actitudes avaras o de conmiseración con nosotros mismos cuando no tenemos. Señor, tu Hijo vivió, murió y resucitó para que yo pueda ser libre de la avaricia y lleno de generosidad, primeramente para con el reino de los cielos, porque si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias por los éxitos de mis hermanos en sus labores, gracias por los éxitos de mis hermanos en sus estudios profesionales, gracias por los éxitos que les has dado a mis hermanos, a mí y a todos los creyentes de toda iglesia, creyentes en Cristo verdaderos, porque nos los has dado para administrarlos para tu gloria, no para la gloria temporal, no para hacernos nosotros un nombre, sino para que tu nombre sea exaltado, no para construir nuestro propio reino, sino para que tu reino sea construido y sea avanzado, no para quedarnos en esta tierra como si nunca fuéramos a morir, sino para hacerlo, gastarnos, invertirlos, usarlos, como si realmente nosotros fuéramos para el cielo y lo más importante fuera el reino eterno. Alguna persona le preguntó a un hermano alguna vez cuando salió de la iglesia, Señor, y lo recuerdo ahora, ¿cómo le pareció, hermana misionera, la enseñanza? Y ella solo atisbó decir, mucha tierra, poco cielo. Que en nuestras finanzas haya mucho cielo y poca tierra. Que en nuestro corazón haya mucho cielo y poca tierra. Que en nuestra administración haya mucho énfasis en el cielo y en el reino eterno, y poco énfasis en la avaricia y en el deleite temporal. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.